buenos días, buenas tardes y buenas noches a toda la gente que ya es parte de esta gran familia del podcast Muchachos de Luz, a la luz de la palabra. Bienvenidos a una nueva entrega. Esta es nuestra entrega número 5. Estamos avanzando, estamos creciendo y damos gracias a toda la gente que está ahí para acompañarnos semana tras semana. Gracias a los que ya han visto nuestros 4 episodios anteriores, y si aún no lo ha visto, es tiempo de que lo vea luego de ver este de hoy. El día de hoy nosotros tenemos unos invitados muy especiales. Todos nuestros invitados son especiales. Vamos a decir eso todas las semanas. Pero hoy tenemos un tema sobre liderazgo y por qué no. Y vamos a invitar a estos tremendos líderes de nuestra congregación, nuestra comunidad. Queremos dar la bienvenida a nuestro pastor Isidro Rodríguez. Con nosotros. Saludos, que el Señor les bendiga. Gracias por la invitación de estar compartiendo con ustedes en este majestuoso programa. Muchas gracias. Claro que sí, ahí está, ese es nuestro pastor. Y también a nuestra querida líder juvenil, líder de danza de mucho tiempo, nuestra querida Gaby Muñoz. Aplauso para ella. Más que un placer, muchas gracias por la invitación, aunque yo soy muchachos de luz, ¿verdad? Aquí estamos los muchachos de luz, a la luz de la palabra. Hoy traemos un tema que queremos presentar a la nueva generación de gente que nos sigue, que trabajan en el liderazgo, en los ministerios, y queremos hablar un poco sobre lo que es el ministerio o el liderazgo en los nuevos tiempos. Vamos a presentarle este tema, vamos a presentar lo que hagamos en esta noche en las manos del Señor, y pedimos al Dios Todopoderoso que todo lo que digamos pueda ser de edificación para la gente que nos ve y nos escucha a través de las diferentes plataformas. Padre amado, como siempre, muchas todo lo que hacemos, lo hacemos para tu gloria y tu honra. Gracias por usarnos como vaso, Señor, para poder también ministrar y llevar el mensaje de tu palabra a través de estos medios. En el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Entonces, como les decía, hoy tenemos un tema que es el liderazgo en los nuevos tiempos. Y si comenzamos a tratar este tema, tendríamos que decir que es un líder para ustedes. ¿Cómo definirían un líder, pastor? Una vez más, que el Señor les bendiga. Buenos días, buenas noches, buenas tardes a todos los que están en sintonía con este programa de Muchachos de Luz, a la luz de la palabra. A la luz de la palabra. Siempre nosotros hemos analizado y hemos escuchado que la palabra líder es una persona que está al frente de una sociedad o al mando de algo y que tiene seguidores. Así es, un líder es una persona que es seguida por muchos. Y tú, Gaby, pudieras hablar también una definición de liderazgo, pudieras decir. Sí, claro, hay muchas definiciones de líder, porque el líder es alguien que motiva, un líder es alguien que enseña a las personas, alguien que crea un legado. Un líder, podríamos decir, que es alguien que puede crear en otra persona, si se podría decir, lo que esa persona cree que no es capaz de hacer. Saca lo mejor de una persona. Un líder es alguien que crea y que hace crecer a los demás, pero que también en el trayecto, en el transcurso de enseñar a otros a crecer, también va creciendo. Así es. Y algo muy importante que es justamente lo que queremos tocar, lo que queremos resaltar en este pequeño conversatorio es que hace muchos años atrás, quizás cuando nuestro pastor inició en el evangelio, incluso de manera secular, la palabra líder no era tan común. No era tan común, ¿verdad? La gente se refería más a jefes. En el ministerio era lo que se dijera el pastor o el presidente, y ya eso era. Pero con el paso del tiempo nosotros hemos ido viendo cómo el significado ha ido cambiando. Correcto. Háblanos un poquito, pastor, sobre cómo eran los liderazgos de hace tiempo atrás, cómo se manejaban esos pastores, esos presidentes de sociedades. Al principio, pues usted sabe que yo soy del Antiguo Testamento.
y ha llovido mucho desde la fecha acá. Al principio hablar de liderazgo era una persona que imponía, Exacto. era un jefe. Una dictadura. Una casi. dictadura y yo lo dije así, hay que hacerlo así. Y hay que hacerlo y uno tenía como ese respeto por amor a Dios y respetar a nuestras autoridades. Pero gracias al Señor que nosotros hemos ido, ¿verdad?, avanzando, ya hemos ido innovando cosas, que el liderazgo es más que un servidor ahora para ayudar, un soporte al que le sigue. ¿Puede contarnos alguna experiencia que haya vivido con algún líder? Porque, como acaba de decir, es básicamente uno ha resistido en estos caminos más por amor a la obra y porque entiende el llamado, pero hemos visto de casos de gente que ha dejado de servir al Señor por la persona que tienen al frente, que deben de estar para guiar. Esa parte, y qué bueno que estamos rodeados de jóvenes y que estamos viviendo en tiempos diferentes. Sí. Y ahora cuando usted tiene la oportunidad de ser guiado por alguien, se siente más en confianza, no tiene como ese temor de que, pero al principio nosotros los jóvenes era como sujetado, había que hacer las cosas obligadas. Yo recuerdo que siendo muy joven en la iglesia, si me decía mi líder ser pastor o ser presidente de sociedad para el entonces, mañana necesitamos que 5 jóvenes estén aquí a las 3 de la tarde. Y si no estaban ahí, había un problema, una disciplina. Hay una disciplina, esa Más, palabra era más que la por amor, favorita. era como una dictadura. Sí, y uno exacto. porque quería servir al Señor, uno lo hacía, pero fíjese usted, no lo hacía como con esa voluntad que ahora se hacen las cosas. Sin embargo, hoy en día vemos que un líder y un líder cristiano es alguien a quien el joven, y si es un líder ya también de una sociedad de damas o una sociedad de caballeros, donde el miembro se siente en confianza de acudir si tiene alguna situación. Así es. No siente temor de que pueda quizás señalarle o acusarle. Y es que realmente, según la palabra nos dice a nosotros, un principio que debe de tener un líder cristiano, es amar a su prójimo como a sí mismo. Es un principio clave. Inmediatamente tú entiendes como líder que tú tienes que ponerte en el lugar del otro, que tú tienes que usar la empatía, de que tú tienes que entender la posición en la que está pasando aquella persona. Ya tú estás siendo un buen líder, ya tú estás siendo como Jesús, que Jesús es un ejemplo de liderazgo. Yo creo que al quien debemos de seguir en cuanto a liderazgo es a Jesús. Y sobre Así esa es. parte también, hermana Gaby Frangel, uno como líder debe convertirse como en intérprete. Exacto. E interpretar la situación, aunque no te lo cuenten, pero tú debes estar al tanto de tu joven. Saber escuchar. Y escucharle, porque algunas veces no te lo van a expresar todo, pero tú debes de, si tú notas la actitud que ha cambiado, pues acércate a él porque algo le está pasando. Y eso se da cuando el líder conoce a su gente. Por ejemplo, si yo conozco cómo se maneja Gaby, cuál es su actitud, yo voy a notar que algo le pasa porque ella no es o no está siendo la Gaby de siempre. Exacto. Entonces, eso pasa cuando el líder se toma el tiempo de conocer. De conocer. Eso es como la conocida historia que nos cuenta la Biblia del pastor que sabía que de sus ovejas le faltaba una. Entonces, como le faltaba una, porque entre 100 ovejas, ¿cómo es posible que usted se dé cuenta que habiendo 99 que faltaba una, ¿verdad? Entonces, era que conocía su rebaño. Y eso es lo que nosotros vemos en esta nueva generación. Y justamente es el tema que queremos tratar. Ahora vamos a ampliar un poquito, porque estamos hablando de liderazgo en los nuevos tiempos. ¿Qué buscamos nosotros? ¿Qué debemos buscar? ¿Qué estamos haciendo diferente de lo que se hacía antes? Porque ¿qué es lo que queremos lograr como líderes en esta nueva generación? Nosotros, como cristianos, hemos innovado muchas cosas. E incluso nosotros también hemos evolucionado. Aunque Dios sigue siendo el mismo, Así es. aunque el Evangelio sigue siendo el mismo, Amén. pero ya hay muchas cosas que han cambiado con respecto al liderazgo. La manera de dirigir, la forma de imponer ha cambiado. Sobre todo. Y sobre todo nosotros, los que somos líderes, debemos estar muy pendientes. Por ejemplo, yo decía en estos días allá en la iglesia
que yo recuerdo cuando llegué acá al 5, ¿quién fue la primera persona que hizo profesión de fe? ¿Y quién fue? Y fue en el 95 Sí. que yo llegué acá. ¿Y quién fue la primera persona que yo tuve la oportunidad de bautizar? Y lo mencioné como el primer día, porque el líder debe estar pendiente. Por ejemplo, de la fecha hasta ahora, yo me doy cuenta en todos los cultos que se dan en la iglesia, quién me faltó, quién no me faltó y qué debo hacer, porque esa es la actitud del líder. Y pasa su inventario. Paso mi Sí, inventario, sí. porque ese es el verdadero líder. Exacto, Amén. El verdadero líder el es contar ese. de las ovejas. Pero, por ejemplo, si pudiéramos definir un líder cristiano de estos tiempos, ¿cómo debería ser? Yo estaba, mientras preparaba temas para este día, estaba buscando y encontré que pudiéramos decir que un líder de estos tiempos debe tener 5 cualidades principales. La primera y muy importante es que el líder debe de tener convicción de que ha sido llamado Por Dios. al liderazgo, del llamado por Dios. Porque hoy en día, y no solamente refiriéndonos a líderes de sociedades, hoy en día cualquiera dice que tiene un llamado a pastorado, a las naciones, que siempre incluyen Europa, Estados Unidos. Mucha gente puede decir que es, pero lo primero que debe de tener un líder es tener la convicción de que fue llamado, porque eso va muy de la mano con que entonces Dios te apoye, Amén. que Dios bendiga tu ministerio, porque tienes el llamado de Dios. No tanto eso, Franje. El líder cristiano no es igual a un líder secular. Exacto. Y yo siempre hago la diferencia. Y eso va también muy de la mano con el término jefe, como decíamos. Ujú. El líder cristiano debe de ser una persona. Hay gente que dice, para tú ser líder tú tienes que tener carácter, tú tienes que tener autoridad, porque tú te tienes que dar a respetar, porque si tú no tienes autoridad te van a coger de relajo. El líder cristiano tiene que tener amor, tiene que tener Sobre compasión. todo, aunque sí hace falta tener carácter cuando es Sí, necesario. pero el carácter de Cristo, Exacto, no el sí. carácter. Pero carácter recuerda, humano. Yo creo que ambos, Sí, creo porque que ambos, recuerden hay que- momentos determinados que necesita decir. ambos caracteres. Pero El carácter marcado de por Cristo Cristo. y el carácter de mío. de la actitud. Y el carácter de la actitud, y cuando hablamos de carácter, un carácter de responsabilidad, un carácter Sí, que las cosas hay que exacto. hacerlas, ese es el carácter que hay que tener. Sí, pero que el antes- carácter de Cristo, está bien, ya somos cristianos, tenemos el carácter de Cristo, pero si tenemos el carácter de la personalidad y que entendemos que hay una responsabilidad sobre nosotros vamos a delegar funciones, y al delegar funciones nosotros somos los primeros que vamos a poner el ejemplo Sí. de que hay que hacer las cosas. No, y antes, Franje, disculpa que te Sí. interrumpa, que era algo que el pastor decía, que si te citaban para una reunión de esos 5 jóvenes y no iban y no cumplían, Correcto. lo ponían disciplinar. Yo escuchaba a mi papá siempre que él decía que si esa jovencita iba a la iglesia con la falda arriba de la rodilla, él la mandaba para el último banco, porque él siempre casi era el presidente de los jóvenes, porque él era el hijo del pastor. Pero aparte de eso, él como que siempre vivía siendo el presidente de los jóvenes, como que los reelegían. Y yo decía, entonces, ¿cómo las hermanitas no se te iban de la iglesia? Porque si tú desde que la veías con una faldita, no sabes si era la única que tenía, Exacto. tú la mandabas para el último banco y hasta la ponía en disciplina por muchísimo tiempo. Entonces, el asunto de que yo decía de la autoridad, no es que a usted le haga falta carácter, pastor, porque hay que tener carácter, sino que el asunto de imponer a veces Sí. no nos ayuda, y más en el liderazgo cristiano. Es más bien como tú convertirte en hermano y amigo de la persona, tratar, como dije al principio, de entenderlo, de empatizar con ellos, porque vienen personas con diferentes traumas, con diferentes situaciones a la iglesia. Claro. La iglesia es la clínica del alma. Nos llegan personas con diferentes tipos de situaciones, y cuando tú tienes esa responsabilidad, como tú dijiste ahorita, tú tienes que saber que fue Dios primero que te llamó, porque tú vas a lidiar con situaciones que ni tú mismo creíste que ibas a lidiar, y tiene que ser lo de psicólogo, tiene que ser lo de amigo, lo de hermano, lo de papá, lo de mamá. Tú como líder cristiano tienes que jugar muchas funciones. Un líder secular fácilmente le dice, no, vete por ahí, a lo que tú quieras. Pero como cristianos nosotros no podemos rechazar a las personas. Es así. Como es líder así. cristiano, si tú vienes con una situación, yo no te puedo decir, no, vete para donde tu familia, resuelve.
búscatela como tú puedas. Yo como líder cristiano tengo que ver cómo te puedo ayudar. Quizás en el momento no tenga la respuesta, pero te puedo poner la mano en el hombro y decir, yo voy a orar por ti. Vamos a ver qué hacemos juntos, yo estaré orando por ti, porque estamos viendo, como el tema del podcast pasado, que nunca digo esa palabra bien, estamos viendo situaciones dentro de la iglesia de depresión, de ansiedad, de suicidio. Exacto. Y es porque hay muchas personas con problemas que temen acercarse a alguien y decirle la situación. Entonces, basado en eso, un líder cristiano debe de primero ser dirigido por Dios y ser una persona abierta a todo tipo de situaciones. Y sobre todo, la madurez. Porque cuando no hay madurez, se cometen muchos errores. Se cometen muchos Hubo errores. algo que a mí me marcó cuando yo era muy joven. Prácticamente tenía como 3 o 4 años de ser cristiano. Y ustedes saben que yo era líder y fui a la iglesia, acababa de llegar de trabajar y por no perderme de un culto, me puse de una chancleta de esa que hay ahora y entrando a la puerta, no, de esa que hay ahora moderna, que de parecía piel, esa, sí, que para era descansar los como pies. de piel. Y no había entrado bien a la puerta de la iglesia, que Ay, de lo la devolvieron, plataforma pastor. me dijo, Isidro, o no más bien Isidro, porque me decían, Francisco, te puede devolver por ahí mismo, vete para tu casa. ¿Qué usted dice, pastor? ¿Se fue llorando? Se fue. Yo me fui. Y no se sintió. Pero mire, y este tema que Sí. ustedes han traído es un tema sumamente importante, Amén. porque estamos hablando de los líderes para los nuevos tiempos. Hoy, ningún líder, a pesar de todas las cosas, a pesar de que pueda ir una persona, qué sé yo, mal vestido por decir una cosa, uno toma muy en cuenta, uno lo llama a sola y le dice, mira, no vuelvo a hacerlo, pero esa vez yo me fui, me quedé tranquilo, recibí mi bochón de un líder, pero eso me marcó. Y desde esa fecha hasta ahora, digo, Señor, ayúdame a entender la profundidad del corazón de cada persona que va a la iglesia. Porque hay gente que van a la iglesia buscando una palabra de refrigerio y usted como líder debe de tener esa palabra. E incluso usted puede tener una palabra hasta para predicarla y llega alguien y Dios te cambia el ambiente porque entiende que debe traer una palabra como adecuada. bálsamo para que esa persona se reavive. Exacto, y quería ahí agregar un poquito sobre el tema que tocaron anteriormente sobre el carácter, que muchas veces decimos, que esa persona tiene un carácter fuerte o lo que sea, pero si uno se pone a buscar en las historias bíblicas, Dios no llama a gente de carácter débil, por así decirlo, porque también tenemos que aclarar que cuando hablamos de carácter no estamos hablando de una persona mal hablada o pesado. Carácter se refiere a que una persona decidida, con convicción, con seguridad, de qué es lo que tiene que hacer, que no es una persona que se deja, ¿cómo decimos? De repente cambiar de parecer, porque hay personas que llegan llegando que es azul, pero ya si Gaby dice que es verde, ok, si Gaby dice que no, si es azul, es azul. Entonces, bíblicamente el Señor siempre llamó a gente al ministerio con carácter. Claro que sí. Moisés era un hombre con un carácter, el mismo Pablo era un hombre con un de carácter fuerte, claro. Entonces así lo decimos, ¿verdad? Pero Dios llama a gente con carácter que entienda que es importante y que es una responsabilidad del ministerio, que es de mucha valía. Entonces, si seguimos buscando cualidades, una segunda cualidad de un líder, sí, muchísimas, sería que un líder tiene que ser ejemplo. Un líder debe de ser con el ejemplo. Y siempre escuchamos que hay una frase que dice que se predica con el ejemplo. Y aquí es donde se diferencia un líder de un jefe, porque los jefes mandan y dice hagan y se sienta a ver mientras otros hacen. Pero un buen líder en cualquier ámbito, en el secular, en el religioso, debe de enseñar con el ejemplo. Hacer se aprende haciendo, dice también alguien que por ahí. Amén. Aunque todavía aparecen líderes así que no predican con el ejemplo. Ay, sí. Que lo que hacen es que imponen y mandan. Dicen, no, para eso fue que a mí me eligieron. Ay, sí, qué Yo pienso que error. que el líder debe ser en esa Buen parte, líder. no, porque el término líder, imagínense, la gente, antes la gente cuando
iba a la elección de la iglesia y lo elegían como diácono, como presidente. Ya. A algunos se les zafaba decir, ahora sí es verdad, esto se va a arreglar. No estaba arreglado. Sí. Sí, era como una dictadura. Pero la cosa ahora es Aparecen diferente. todavía. Los líderes de estos nuevos tiempos son más pensantes. Son más pensantes y además de ser más pensantes, sabes que nosotros hemos avanzado porque al principio no había tanto desenvolvimiento como hay ahora. Ya ahora la mayoría de las iglesias están llenas de líderes, jóvenes por demás, Sí. Gente preparada. jóvenes preparadas, que ya nosotros los más viejos tenemos que escucharlo y aprender de ellos. Sí. Porque no es porque ya yo tenga más edad, puede un joven como líder, aunque no sea líder, yo aprender de ellos. Porque tiene la mente más abierta que yo y puede darme una cátedra. Así es. Y yo humildemente la acepto. Así es. Sí, y que con los tiempos nosotros, como así mismo uno se prepara, tiene más deseo. Yo creo que en estos tiempos hay más hambre de la gente conocer de la palabra. Anteriormente era muy raro que uno escuchara que fulano quiere estudiar la Biblia y eso. Como la gente ha ido amando más los ministerios, pues entonces los ministerios paren ministerios. Sí. Lo bueno de estos tiempos de una nueva generación de líderes es que esta nueva generación de líderes está preparando otros líderes. Dan talleres, capacitaciones. Sí, algo que veíamos antes era que los ministerios o las posiciones eran como quien dice jerárquicas. Sí. Gente que pasaban toda una vida siendo presidente de jóvenes, como ponías el ejemplo, por ejemplo, sí, de tu padre, siendo presidente de damas. O sea, en estos tiempos los buenos líderes dan a luz otros líderes. La gente que los sigue quiere ser como ellos. Aprenden, les enseñan. Cuando tú delegas, estás instruyendo a un nuevo líder. Es una bendición para el que ha sido líder ver que quienes estuvieron detrás hicieron lo mismo que tú o hasta mejor. Para uno eso es una bendición. Y la Biblia nos pone un ejemplo en 1 Timoteo 4:12 que nos dice que ninguno tenga en poco tu juventud, sino ser ejemplo. Usted se lo sabe de memoria, pastor. Es ser ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza también. Tenemos otra característica de un líder que quizás nosotros no quisiéramos tocar mucho, pero un buen líder tiene que ser sufrido. Pero antes de hablar de esa, Franji, recuerda que al principio no había tanto potencial dentro de las iglesias como hay ahora. Es así. Y eran limitados. Es así. Y solo el que tenía la autoridad eran los pastores en ese entonces y los que eran líderes. Los miembros éramos oidores, pero ahora estamos en una generación de relevo. Nosotros estamos en una generación de relevo, una generación más pensante, una generación... Eso muchas veces hay hermanos de las iglesias que no lo entienden. Sí. No lo entienden y se pelea por eso. Se pelea por eso. Por ejemplo, en nuestra congregación, en una ocasión un hermano dejó de asistir al estudio bíblico porque la que estaba dando la clase bíblica era una joven, y él era un adulto. Y él decía, ¿cómo me va a enseñar a mí? Mira qué ignorancia. Sí. Mira qué ignorancia. Y estar en los caminos del Señor no es un asunto, es dejarnos guiar y que la palabra fluya en nosotros y que nosotros recibamos el pan de la enseñanza. Como venga, porque justamente es lo que estamos diciendo y hemos aprendido, es que Dios va a escoger, no importa la edad. Cuando uno decide ponerse en la mano del Señor, el Señor va a sacar talentos y potenciales, no importa la edad, no importa el lugar de donde venga, van a aparecer. Lo importante es que nosotros sepamos reconocerlo y como líderes ya de experiencia, lo reconozcamos también. Amén. Porque tenemos a nuestro alrededor
jóvenes, adolescentes que tienen potencial, que tienen talento, que tienen llamado y están ahí quizás avergonzados de pararse, de compartir la palabra. Un buen líder sabe también reconocer eso. Entonces, como le decía, otra característica de un buen líder es que tiene que ser sufrido, y a veces uno diría, ¿cómo sufrido? ¿Que tengo que sufrir? Así Sí, es. se sufre mucho, se pasa mucho, Se sufre mucho, aguanta Frank, se sufre mucho. El pastor dice en mucho sin liderazgo, sabor. sí, dice el mucho sin pastor. Se sufre. sabores, claro que sí. ¿Cómo va a ser? Se sufre mucho, no de que de manera de que, ay, que fulano me hizo sufrir o directamente por la persona, pero uno sufre cuando uno entiende que tiene llamado y tiene esa responsabilidad, porque hay muchas veces que uno ha querido soltar la carga. Bastante. Hay muchos días en los que uno quiere soltar la toalla y decir, Señor, ya no más. Pero cuando uno entiende que tiene llamado, entonces ahí es donde uno comienza a llorar, Señor, pero ¿por qué yo? ¿Cuántas veces ustedes le han dicho al Señor, ¿por qué a mí? Oigan esta parte, el por qué algunas veces aparentemente los líderes sufren. Y es que lo que ya están más formados para enderezar a la nueva generación, hay cosas que uno se la enseña y ellos lo ven como que le está haciendo una maldad. Sí. A mí me lo han dicho. Después que ha pasado, por ejemplo, en la posición de liderazgo, yo le agradezco al pastor, aunque algunas veces me hizo llorar varias veces, pero hoy lo agradezco. Aunque digo nuestra peleadita, pero porque si en el liderazgo tú no sufres, no entenderás el llamado de Dios. Exacto, es así. No, yo le iba a decir eso, pastor, que a veces uno sufre como líder y es por eso, porque uno como que quiere crear en alguien algo y uno está viendo un potencial en alguien y uno quiere que esa persona cambie algo y eso, y entonces uno como líder sufre cuando uno ve que la persona, tú lo quieres guiar por un camino, pero está como desviado, uno sufre por muchísimas cosas. Porque nosotros los pastores preparamos a los líderes de manera silenciosa. Sí. Lo vamos llevando al terreno de manera silenciosa. No se lo decimos muchas veces porque si se lo decimos entonces como que se inflan. Oye, usted, se inflan, pero nosotros entonces lo vamos mordeando, le vamos dando su pelliquito, le vamos poniendo como a manera de carga pesada, que entiendan que es responsabilidad, pero es para llevarlo. Y cuando lleguen al terreno, entonces va a decir, ahora entiendo el porqué de las cosas. Sí, es así. Y uno no va nunca a aprender si no es haciendo, pero muchas veces uno no quiere hacer porque cuesta. Y creo que esa es la parte en la que uno dice que es sufrido, porque uno tiene que aguantar, tiene que hacer sin cuestionar, sin dudar también. Ceder. Hay que ceder. Y Pablo decía que antes yo hacía lo que quería, así es. iba donde quería, más ahora hago lo que no quiero y voy donde no quiero. Así mismo. Porque es otro el que me ciñe. Y él decía que al principio él se ceñía en sí mismo. Se escucha bonita la palabra líder, hermosa. Sí, y es bonita. Es bonita. Y es bonita. Sí, el ser líder es lo más hermoso porque hay muchos que esperan de nosotros. Amén. Así es. No se lo expresan tanto, pero hay gente que te sigue. Y son imitadores de ustedes los líderes. Son imitadores. Y algo que... Y lo que pueden he decir en notado. secreto. Me pusieron a hablar yo, ahora que estoy como botando el temor. Ay. Que ahora me atrevo a Sí, cantar. pues, Ahora botando la tensión. Porque hablar de liderazgo, hay mucha tela de donde cortar más en los tiempos que estamos viviendo. Amén. Ay, sí. Las iglesias que debemos de estar preparadas, con líderes preparados, porque lo que viene para la iglesia debemos de tener la capacidad para enfrentar situaciones. Gente con estado depresivo, con ansiedad, ansiedad mayor, ansiedad menor. Entonces el líder tiene que estar ahí preparado para ayudar. Las iglesias son clínicas y hospitales. Así es. Son clínicas y hospitales y nosotros debemos estar a la vanguardia de la nueva generación. Yo digo esto y lo digo en la iglesia, lo digo en los retiros de pastores, que nosotros algunas veces como líder no hemos terminado de entender la función que Dios ha delegado sobre nosotros. Y Dios demanda más de nosotros.
Dios demanda más de nosotros porque hay una generación que espera de nosotros los líderes. Más bien hay una generación que espera de ustedes los jóvenes. Ya la universidad, en el trabajo hay personas que si usted es creyente, Dios le ha puesto ahí como un líder. Así es. Entonces, eso usted tiene que entender eso. Eso mismo iba yo a decir, que justamente cuando somos marcados con liderazgo, somos líderes donde quiera. Sí. Si uno tiene liderazgo en el trabajo, siempre eres conocido, resaltado, la gente te busca para un consejo, la gente pide tu opinión. Sí, siempre la persona que tiene liderazgo lo ejerce en cualquier lado, y muchas veces uno no quiere aceptar el llamado espiritual, pero ya, por ejemplo, en su trabajo ya tiene cargos o posiciones de liderazgo, o sea, somos marcados desde pequeño. Otra característica que encontramos de un buen líder es que debe de ser disciplinado. Disciplinado, y no estamos hablando de la disciplina, no estamos hablando de la disciplina, sino disciplinado de que usted debe de terminar lo que usted comienza, usted debe de ser juicioso. Un buen líder debe de ser constante, persistente, debe de ser disciplinado, porque ¿cuántos no iniciamos un año con muchísimas metas y proyectos y propósitos? Y esto del liderazgo, señores, esto es para largo. Sí. No es solamente por un mes. Ojalá. Esto no es hasta que Cristo venga. Esto hasta que Cristo venga. Y hasta ahora no sabemos cuándo viene. Bueno. Entonces esto es para largo. Ojalá y quisiéramos ponerlo un liderazgo de un mes nada más. Ustedes se imaginan las iglesias. No, tú vas a ser solamente presidente de jóvenes en enero. Es un liderazgo flash. Pero a mí me gustaría preguntarle a ustedes dos, cuando hablan de líderes disciplinados, ¿cómo ustedes podían interpretarme esa palabra? Porque bueno, si hablamos de líder disciplinado, me trajeron a entrevistarme y voy a entrevistar claro, acá. porque la disciplina pudiéramos definirla así, como una constancia, es un constante ejercicio, por ejemplo. Disciplina es como una rutina. Una rutina, es que podemos hacer rutina. Entonces, cuando hablamos de líder disciplinado, nos referimos a un líder que se mantenga, desde un inicio sus proyectos, lo que hace, su seguimiento. Es un líder que tenga constancia. Por ejemplo, aquí, si buscamos una base bíblica, nos dice que el que lucha como atleta no es coronado si no lucha legítimamente o hasta que haya llegado al final de su carrera. Y no nos vayamos lejos. Por ejemplo, nuestra líder juvenil, Katy, un saludo para Katy. Ella tiene una rutina, tiene una disciplina que ella todas las mañanas manda un texto, manda un saludo, con una reflexión, algo ya es una costumbre que ya todos estamos esperando ese mensaje. Igual nuestro pastor, al grupo que ahora el liderazgo también consiste en grupos. Tiene herramientas, te ayuda. Tiene herramientas, sabe, un seguimiento. Tiene herramientas. La iglesia virtual. Entonces nuestro pastor manda un audio todas las mañanas, un día más que otro, hay miembros que lo escuchan, otros que no. Entonces eso ya es parte de las herramientas, como decía Franje, parte de su liderazgo. Ya él siente un compromiso, una responsabilidad. Yo sé que el pastor siente que si un día él deja de mandar eso, dice, no, pero aunque sea tarde, un minuto más tarde lo tengo que mandar hoy. Entonces ya él siente el compromiso. Eso es una disciplina. Y como líder, ya él mismo se lo exige, que él debe de hacerlo. Yo puedo interpretar un poquito más sobre disciplinado. Arrecia ahí. Sí. Por ejemplo, cuando se habla de disciplinado, una persona que no sea de doble ánimo, de doble ánimo. Sí, exacto. Que sea constante en lo que va a hacer y lo que se va a proponer, como tú acabas de decir. Por ahí es que va. Sí. Y por ejemplo, un líder que sea desordenado, que sea desordenado, hoy amanecí. Si Dios le dio la responsabilidad de guiar, por ejemplo, una sociedad de jóvenes, usted debe tratar de que usted lo guíe y que ellos vean en usted esa disciplina de manera personal. Exacto. Porque lo que hace Katy, lo que yo hago ya es como una costumbre de enviar un audio. Pero dentro de la disciplina que yo entiendo, es mi forma de ser, mi comportamiento. Que tiene que ver con la actitud. Ahí viene entonces lo que decíamos ahorita, el carácter.
que hoy digo una cosa, mañana voy a decir otra. Entonces uno tiene que en esa parte ser cauto en lo que va a hacer. Sí, tener disciplina, porque justamente es eso. Por ejemplo, con lo de las actividades y acciones que uno inicia, una disciplina también tiene que ver como con crear hábitos. Uh-huh. Y los hábitos no se crean de la noche a la mañana, uno tiene que ser persistente. Dice por ahí una regla de oro que un hábito se crea en 21 días. Que a partir de 21 días usted haciendo lo mismo ya se convierte en un hábito y pasa a ser una costumbre. Entonces, justamente pudiéramos aplicar esto para los ministerios. No es de la noche a la mañana que nosotros vamos a lograr que nuestros jóvenes, nuestras damas, la gente que nos sigue cambie o acepte la palabra o el mensaje que nosotros queremos sembrar. Nos tomará tiempo y para eso tenemos que tener disciplina. La siguiente característica, que es paciencia. Paciencia. Un líder debe de ser paciente. Y por ahí dice la Biblia que el que pide paciencia pide prueba. Pide prueba. Ay. Cuéntenos ustedes qué piensan sobre la paciencia del liderazgo, porque hay que tener paciencia, señores. Es con relación a lo mismo que mencionaban ahorita, o sea, estamos trabajando con personas con mentalidades diferentes, que vienen de hogares diferentes, con costumbres diferentes, formaciones diferentes, valga la redundancia. Sí. Entonces, usted no puede creer que, como yo le explique a Francesca una cosa, le diga algo y que Franche me entienda, entonces yo venga donde el pastor y le diga la situación, se la plantee, y que el pastor me va a entender igual o lo va a interpretar igual, quizás él vea la cosa diferente. Entonces un líder tiene que escuchar a sus seguidores, ser paciente, saber esperar a que, porque no es que usted está buscando agradarle a todo el mundo como líder, sino que debe de saber que la persona que le está siguiendo debe sentirse cómodo con usted. Así es. Debe de entenderlo. Debe de saber que lo que usted está buscando como líder para él es un bien. Entonces, tiene que hacérselo saber, hacérselo entender, pero con paciencia y mansedumbre. Bueno, en la Biblia hay 2 ejemplos de gente que se impacientaron. sí. Moisés rompió la tabla de la ley. Jesús cogió un palo y comenzó a darle palo a todo el mundo que estaba en el templo. En el templo. Entonces, se pierde la paciencia. Sí, se pierde la paciencia y muchas veces tenemos que ver, porque el pobre Moisés, ¿verdad? Por así decirlo, luchó tanto por ese momento de impaciencia, entonces le impidió entrar a la tierra prometida. Perdió lo más, por lo menos. Yo creo que sí, a todos nos ha llegado nuestro momento de impaciencia, que uno dice, uff. Pero tenemos que pedirle al Señor que nos dé sobre todo sabiduría para poder enfrentar esos momentos, porque estamos bregando con... Como humanos, a cada uno de nosotros en un momento determinado por una situación, uno quiere tirar la carga. Sí. Yo he escuchado muchas personas, cualquiera tira la carga y cualquiera deja esto. Uh-huh. Recuerde que cuando Dios llama a alguien, lo llama con un propósito. Amén. Y si Dios lo llamó a usted, que está en sintonía, escuchando, viendo este programa, por más que usted brinque y salte, se va a cumplir lo que Dios dijo. Amén. Es mejor aceptar. Se va a cumplir, y esta palabra la estoy regando acá. Amén. Escucha. Se va a cumplir el propósito de Dios. Amén. Aunque Dios no hace acepción de personas jamás, pero Dios tiene personas selectas para ministerios selectos. Amén. Así es. Para depositarlo en líderes. Y esos líderes Dios los va a capacitar, los va a preparar, porque en el ámbito espiritual hay ministerios diferentes y a cada uno de nosotros Dios pone una función diferente. No todo el mundo tiene la capacidad o va a tener la capacidad para desempeñar la función del ministerio. Las cosas de Dios son misterios y en el liderazgo hay muchas cosas que ni yo mismo, por ejemplo, le entiendo. Que uno dice, pero Señor, ¿cómo va a ser? Miren, yo podría en esta noche testificar muchas cosas del liderazgo y lo que Dios hace. Experiencias. De que usted esté, por ejemplo, en la iglesia y de repente Dios le dice, mira, fulano de tal
tiene tal situación, y ahí es que yo encajo en la parte del líder, debe ser tener paciencia, disciplinado y sobre todo tener discernimiento. Sí. Que para cada líder que va a ver este programa, líder cristiano, pídale al Señor que le dé paciencia, mansedumbre, que viene, eso es una palabra, ¿verdad? Sí. Y discernimiento para que podamos cumplir la misión que Dios ha delegado sobre nuestros hombros. No podemos ser líder sin antes tener el discernimiento para interpretar. Los encargados de la conducta, antes de evaluar a un paciente, primero analizan cuál sería la situación y dicen, pero los psicólogos son como... No, sino que ellos interpretan más o menos al tratar con ellos. Amén. Bueno, este tema está pique y se extiende. Como y ahora que yo estoy empezando, le dijimos que el tiempo pasa rápido porque ya estamos sobre el tiempo, pero en ese tema de la paciencia, quiero recalcar que tenemos que ser pacientes con la gente que estamos dirigiendo, el rebaño que estamos dirigiendo, porque no todos van a cambiar o van a llegar al punto que queremos llegar al mismo tiempo. Amén. Hay unos que van a aprender, que van a conocer cuál es su llamado, cuál es su lugar, para qué fueron creados inmediatamente, otros no. Tenemos gente dentro de las iglesias con años y más años, siendo un miembro más, sentado en la banca, en la silla, primero en las plásticas, ahora en las recolchadas. Tenemos gente que tiene años dentro de las iglesias, pero nosotros como líderes estamos ahí. Amén. Para estar a su lado cada momento hasta que esa persona entienda cuál es su posición. Entonces dijimos, ya para... Pero permíteme antes de finalizar. Claro. Porque esa parte me llama mucho la atención. De muchas personas que hay en las iglesias que tienen mucho tiempo y sí, que su comportamiento no ha cambiado. Ellos son cristianos y quieren ser cristianos y aman a Dios. Sí. Lo que pasa es que hay situaciones que están internas y ellos como que no han podido dar en la diana, en el clavo, para dejar eso. Y tiene que ver el comportamiento de muchas personas, tiene que ver con la conducta y la formación de dónde viene. Nosotros los pastores entendemos que dentro de nuestras iglesias hay muchas personas de diferentes caracteres y que algunos cambian o maduran más pronto que otros. Sí. Y uno quisiera, y hay hermanos que cuando una persona todavía tiene debilidades, lo tilda, sí, cuando alguien flaquea, lo tilda y porque lo manda para el infierno. Lo manda, vivimos mandando gente al infierno, en el cual Dios no está de acuerdo con eso. Que Dios no hace eso. Así es, yo creo que Dios está pendiente de que todas las personas que vienen a los caminos del Señor, por eso dice, todos los que estéis trabajados y cargados, venid a mí, que yo os haré descansar. Amén. Yo creo que pudiéramos recapitular, recordar que como buenos líderes tenemos que estar seguros, tener convicción de que Dios nos ha llamado, tenemos que ser un ejemplo. Nosotros debemos no solamente mandar, no solamente enviar, nosotros debemos de ser un ejemplo vivo. Tenemos que ser disciplinados, tener paciencia y sobre todo soportar, tenemos que ser sufridos. Pero para todo esto Dios nos ayudará. Y vamos a aprovechar, esto no solemos hacerlo, pero vamos a elevar un clamor por esa gente que está ahí, que nos ve, que dice, Señor, yo sé que tú me estás llamando, yo quiero escuchar tu voz. Vamos a elevar este clamor, Pastor Gaby, díganos un clamor, sí, porque ya tenemos que terminar, el tiempo pasa volando. ¿Y la paciencia y la pasión es lo mismo? No, para nada. No. Y Fran, ya para ser buen líder, aparte de la paciencia, hay que tener pasión. Sí, hay que amar. Porque si tú no amas lo que tienes con desprendimiento, no le va a dar carácter. Antes que el pastor dirija la oración, solamente algo pequeñito, aunque aunque estamos hablando del liderazgo,
Aunque estamos hablando del liderazgo, Como buen líder. en los nuevos tiempos hay algo que no va a cambiar y es que un líder debe guardar su testimonio. Amén. Claro Es que algo sí. que aunque estemos hablando del liderazgo en los nuevos tiempos, en este nuevo tiempo, un líder debe de guardar su testimonio porque es lo que realmente le va a ayudar a ser un buen líder. Amén. Y estamos en nuevo tiempo y como líder, este es el tiempo que Dios puso para usted. Amén. Y para esta hora Dios lo ha Ahora. puesto Amén. como líder. Amén. El tiempo de relevo es ahora, por eso hay un nuevo tiempo de líder. Amén. Aprovechemos bien el tiempo porque ese es el tiempo y estamos en el tiempo de Del la nueva tiempo. generación del tiempo. Vamos a orar, pastor, para bendecir, para cubrir, para poner en las manos del Señor a toda esa gente que está ahí, que nos ve, que nos escucha. Vamos a activar esos ministerios que están ahí guardados, esos liderazgos que están ahí ocultos todavía. Le agradezco por la invitación, le agradezco infinitamente, créame que me sentía menos con ¿Le ustedes. gustó? ¿Le gustó? Aprendiendo de ustedes, porque Oye, uno tiene que aprender de ustedes. Y los que estarán viendo este programa, recuerde que si Dios le llamó, no tema, Amén. que Él va a respaldar. Amén. Y cuando Él Así manda, es. Él reparda y Él está ahí para ayudarle en el camino. Oramos. Amén. Señor Dios y Padre nuestro, gracias. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Señor, en esta hora yo te presento todos los jóvenes, Señor, los líderes que tú has llamado, la responsabilidad que tú has puesto sobre sus hombros. Te pido que le dé la sabiduría, visión, discernimiento, Señor. Aquellos que están pasando por situaciones difíciles, Señor, trata con ellos, que tú rompas cadenas, toda ligadura y que puedan depositar toda carga, toda ansiedad en ti, Señor. Te pedimos, Señor, por nuestra comunidad, Kilómetro 5, por nuestro país, las naciones. Y permite, Señor, que cada joven Señor. que está en cada congregación reciba de parte tuya nueva fuerza para seguir hacia adelante. En el nombre de Jesús. Amén. Amén y amén. Y de esta manera, señores, nosotros cerramos nuestro 5º episodio de Muchachos de Luz a la Luz de la Palabra. Gracias a nuestros invitados de lujo. Muchas gracias. A nuestro pastor, a nuestra querida Gaby. Recuerde suscribirse a nuestro canal de YouTube. También estamos disponibles en Spotify. Vea este video completito y por supuesto dele like. Nos vemos.